Ahora, Señor, como tú quieres hablarla, Señor, a los corazones, Dios, trayendo recompensa, Señor amado, por toda obra, Señor, que podamos hacer para ti, Señor, con la cual podemos glorificarte, Señor, y exaltarte, Dios. Y para todo aquel, Señor amado, que decida hacer tu voluntad, Señor, pedimos que seas tú bendiciendo, Señor, recompensando, Señor precioso. En el nombre de Jesús, Señor amado, te damos gracias por traernos, Señor amado, al lugar, Señor amado, donde tú permites que escuchemos tu palabra, Señor. Tu bendita palabra, Señor, dice que es el pan, Señor amado, que descendió del cielo para darle vida a los hombres, Señor. Y te damos gracias por hacernos partícipes de escucharla, Señor. Y como tú lo dices en tu palabra, Señor, lo nombramos, Señor, lo decimos. Que el que tiene oídos para oír, oiga tus palabras, Señor amado, en el nombre de Jesús. Bueno, Dios los bendiga a todos, bienvenidos. Hoy estamos también transmitiendo para mi amado Jesús en el grupo general. Y es una bendición y también es una responsabilidad, amén. Vamos a orar 2 minutos más para que Dios nos hable, amén. Una de las cosas que dice la palabra, cuando los apóstoles iban a predicar a algún lugar fuera de Jerusalén, oraba el apóstol Pablo y le pedía al Señor que abriera los corazones de las personas para que la palabra de Dios entrara, ¿no? A veces uno le predica a la gente y no ora por eso. No sabemos si es por eso que la gente rechaza a Dios. Yo creo que no, ya es como disposición de cada corazón. Cada corazón decide si cree en Dios, si ama a Dios. Pero es algo muy importante, ¿no? Orar para que la gente reciba su predicación, los evangelistas que están aquí. Igual todos nosotros, ¿no? Somos llamados al ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Que usted crea en Dios y vaya y le predique a otra persona que hay un Dios que salva, que perdona, que restaura, que ama. Ese es el ministerio que tenemos que llevar nosotros, ¿cierto? Pero hay que orar para que la gente reciba la palabra. Amén. Bueno, amado Dios, Señor, bendito es tu nombre, Dios. Gracias por permitirnos cantar estas canciones tan bellas, Señor, a tu nombre, Dios. Reconocer con nuestros labios que tú eres bendito, Señor Santo, que eres digno de alabanza, Señor, que eres el más hermoso de los hijos de los hombres, Señor bendito. Gracias, Jesús, por tu entrega, mi Rey. Gracias porque siendo santo y puro, Señor, y sin culpa, tomaste mi pecado, Señor amado, y le diste salvación a mi alma, Señor amado. Gracias, Señor, te bendigo, mi Señor. Ese es el centro, Señor amado, de tu mensaje, salvación, Señor. Nos has hecho reyes y sacerdotes, como dice la palabra, Señor. Cuando éramos viles y menospreciables a tus ojos, Señor, tú hiciste tu obra para que fuéramos reyes y sacerdotes, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Y te pedimos que no pares de ministrar, Señor amado, tu gloria en nuestras vidas, Señor. Que tu mensaje cale en los corazones, Señor, que los corazones sean preparados para recibir tu mensaje y que haya salvación, Señor, en todo esto que haces, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Damos toda confusión, toda equivocación, todo hierro, toda distracción, todo sueño, Señor amado, y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Y te pedimos que te glorifiques, Señor amado, en tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, bienvenidos ahora sí todos, Dios los bendiga. Les quiero pedir a alguno que esté mirando en la página, si de pronto están hablando, que nos escucha o algo así. Ahorita ayúdame, por favor. Vamos a ir a la palabra, amén. Yo sé que hay muchos de los que estamos aquí que a veces no entendemos la palabra, ¿no? Y uno de los errores que uno adopta es, si no la entiendo, no pregunto. Bueno, eso es muy difícil de entender, ¿cierto? La palabra de Dios es difícil de entender. Entonces yo mejor dejo así porque si pregunto voy a quedar en ridículo. Ayer hablábamos de situaciones que a veces le pasa a la gente, ¿no? Estaba Cristian, estaba Yuri presente y estábamos hablando de eso. Errores tenemos todo el mundo, ¿cierto? Pecados tenemos todas las personas. Depresiones sufre mucha gente, enfermedades muchísimas. Pero hay cosas que tienen solución, ¿cierto? Y el peor error que uno comete es
no buscarle la solución a su problema, ¿cierto? Había un programa cuando yo era pequeño, me acuerdo que mi mamá nos ponía a moler el maíz y era un programa de radionovelas y era bien chévere porque uno despertaba su imaginación escuchando las novelas, ¿no? Escuchaba uno los conflictos, sobre todo eran como conflictos amorosos, sentimentales, y lo dramatizaban en la radionovela y uno se imaginaba las cosas allá porque comenzaban a hacer ruidos de que caminaban y el hombre golpeaba a la mujer y todo ese cuento. Ahora ya todo es expresivo, ¿no? Ya no hay nada que esconder, ya todo se sabe, todo se ve. Hasta un niño pequeño puede ver cosas que no debería ver en su celular, ¿no? Pero antes uno hacía el ejercicio de imaginarse las cosas. Y había un programa que se llamaba Soluciona su problema. Entonces resulta que había como especie de una psicóloga que analizaba el caso y ella hablaba del caso y en la introducción del programa y lo siguiente era que relataban, dramatizaban el caso, ¿no? Y ya al final la psicóloga daba como una especie de consejo para solucionar el problema. Por eso se llamaba así, ¿no? Soluciona su problema. Y ya lo último comenzaba la señora, Alondra desplumada, el consejo que te doy es este, y ahí la aconsejaba como una psicóloga, ¿no? Y ayer hablábamos de eso, ¿no? Bueno, sí hay problemas, todo el mundo tiene problemas, pero la gente no camina hacia solucionar ese problema, ¿cierto? Y tocamos el tema de que hay gente que como que ama la tristeza, ¿no? Ama estar triste y que los demás sepan cuál es su condición. Y yo me ponía a pensar, oiga, uno contrasta estas cosas con lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice que Cristo liberta, ¿por qué yo tengo que andar así? Es como si uno amara estar mal, se acostumbrara, ¿no? Es como si la gente quisiera ser sufrida. ¿Sufrida por qué? ¿Sufrida por vivir mal? El apóstol Pedro dice, bueno, si usted sufrió golpes o lo que haya sufrido, que sea por causa del evangelio, de algo bueno, por algo justo. Pero si usted sufre por ser malhechor, pues eso es lo que le toca a los malhechores. Amén. Entonces, debemos pensar nosotros que estar aquí hoy es una gran bendición. De pronto, a veces se torna aburridora la predicación, pero el hecho de que usted esté aquí sentado escuchando la palabra de Dios es de gran bendición para usted. A veces no la entendemos y lo que hablamos al inicio, dejamos así porque no la entendemos, ¿cierto? Pero si usted es una persona que quiere saber todo de Dios, va a inquirir, ¿cierto? ¿No dice esto la palabra? Jesús mandó a los fariseos, que eran los expertos en leer la palabra, la sabían de memoria. Él les dijo, vayan y busquen en la palabra, porque allá está escrito de mí. Todo lo que usted ha leído da testimonio de mí. Entonces, yo le digo una cosa, y con esto llamo a relación algo que pasa en las iglesias. Eh, Hay gente que dice que se enfría, ¿no? Espiritualmente. Y yo quiero hacerle una pregunta para que usted la piense ahí, no la tiene que decir. ¿El hecho de que usted se fríe espiritualmente depende de un pastor o de un líder de la iglesia? Medítela, redondéela ahí, porque el ser humano tiene por costumbre echarle la culpa a los demás de sus desgracias, ¿cierto? E incluso culpar a Dios de sus desgracias. Y yo quiero que usted piense en esto. La palabra de Dios es para aconsejar, ¿cierto? ¿Cuál es el buen camino? Las decisiones que usted tiene que tomar para acertar en el blanco. De esto ha hablado aquí un poco el pastor Mauricio, de darle al blanco. Los chicos que juegan videojuegos podrán darse cuenta de que un francotirador bueno le da al punto de la mitad, ¿cierto? No va a decir que a la diana, porque aquí hay dianas y de pronto se molestan. Pero bueno, ese es el nombre de eso, ¿cierto? A la diana. Darle al punto perfecto. La palabra de Dios es para que nosotros le demos al punto perfecto, a la salvación. Es eso, ¿cierto? Pero muchos erramos en la vida y le echamos la culpa a Dios. Y eso también está escrito acá.
el Antiguo Testamento. Dice, usted toma decisiones sin Dios y después le echa la culpa a Dios de las consecuencias de las decisiones que usted tomó. En esta semana hablaba de Dios con una persona y es una familia que está como en una desgracia de salud, de deuda, de una cantidad de cosas. Y estaba hablando con la hermana de una persona que estaba enferma, le dio parálisis facial, le han pasado muchas cosas feas. Y yo hablaba con ella y le decía, hay que buscar a Dios, hay que orar, hay que pedirle a Dios. Usted, su mamá, su hermana, todas enfermas, hay que acercarse uno a Dios para decirle que lo sane. Y ella me dice, sí, yo todos los días tengo presente a Dios, pero yo no sé por qué a mi hermana le están pasando estas desgracias. Dios está muy bravo con ella y permitió que le pasara todo eso. Yo no se equivoque. Uno no conoce a Dios. ¿Quién la mandó a ella a ir a pedir gota a gota, a endeudarse? ¿Y para qué lo hizo? Y después de que uno hace todas esas cosas sin Dios, va y le echa la culpa a Dios. No conoce uno a Dios de verdad, ¿cierto? Se le endurece el corazón a uno contra Dios por las decisiones que yo tomé sin Dios. Volviendo al punto central de esto, de la predicación, eh, Dios da su palabra para que acertemos, para que las cosas nos salgan bien. Y con esto traigo a memoria el versículo donde el Señor le dice a Josué, oiga, yo le aconsejo que se esfuerce y sea valiente. Hacer las cosas de Dios no es fácil. ¿A cuántos les ha parecido hoy levantarse a las 9 de la madrugada para venir a la iglesia? ¿Les ha parecido fácil? Es una pelea, ¿cierto? Una lucha propia, y cuando uno es papá es una lucha más propia, ¿cierto? ¿Cómo le toca a Laura para levantar a sus hijos que madrugan toda la semana para el colegio, levantarlos el domingo temprano para venir a la iglesia? A veces no le provoca como cogerle de la oreja y decirle, vamos, que le conviene ir a la iglesia. Lo que yo estoy haciendo es porque a usted le conviene, ¿cierto? Más que ir a estudiar, más que ir a trabajar, que puede ganar plata y se puede distraer. Le conviene más que venga a la iglesia a escuchar palabras de vida eterna, ¿cierto? No dice aquí la Biblia que son palabras de vida eterna. ¿No le conviene a usted estar en paz con Dios? Entender que lo de Dios es superior a todo lo sublime que hay en la tierra. ¿No le conviene a usted entender eso? ¿Ser amigo de Dios? ¿No le conviene? Y el Señor le dice a Josué, yo te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y todo lo que le dice, ¿cierto? ¿Para qué? Para poner por obra las palabras que yo le mandé a Moisés que escribiera, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice la Biblia, ¿cierto? Leemos que a ellos todo les salió bien. Josué tuvo batallas todo el tiempo en su vida, pero ¿quién fue el que introdujo a la tierra prometida a todo Israel? ¿Quién fue el que la repartió en heredad? Tenía un trabajo importante Josué, un trabajo súper importante. Y cuando uno lee la promesa de la tierra prometida, casi que fue la mitad de la tierra prometida la que conquistaron. Porque Dios habla de que la tierra prometida era hasta el Éufrates, casi llegando a la frontera con Babilonia y todos estos reinos orientales. Pero aunque hubieron hombres amorosos, benditos de Dios, que hicieron la voluntad de Dios, así como Josué y todos otros, la Biblia nos muestra que Israel quería reinar sin Dios. ¿Han leído la palabra donde la gente le dice a Samuel, queremos un rey como todas las naciones? Pónganos un rey como todas las naciones alrededor, queremos un rey. Y el hombre que ama a Dios dice, no, esta gente no sabe qué está pidiendo. Y Dios le dice, tranquilo, mi hijo, que no lo han despreciado, usted me despreciaron a mí. Más vaya y dígales que va a ser su rey con ellos. ¿Ha leído Samuel? Primera y segunda de Samuel. Pero ¿a qué voy con esto?
Aquel hombre quiere reinar sin Dios. Y usted dirá, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver mucho. Y ahorita no hablamos de reyes, ni de presidentes, ni de gobernantes, que nos vemos nosotros perjudicados por las decisiones de estos que gobiernan sin Dios. Dios nos llama a pensar en nosotros mismos, a que nuestra vida sea gobernada por Él. Amén. Y quiero que también medite esta pregunta. ¿Su vida es gobernada por Dios? Todas las decisiones que usted toma son dirigidas por Dios, autorizadas por Dios. Lo que usted emprende, lo emprende confiado en que usted guardó la palabra de Dios y Dios lo va a bendecir a la postre. Cuando uno lee toda la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, aunque es que es un complemento inseparable, Señor Jesucristo confía en su justicia que Él hizo, ¿cierto? Él dice, yo sé que mi Padre me va a recompensar por la obra de mis manos porque mis obras fueron limpias y justas. ¿Y qué enfrentó el Señor Jesucristo? Enemigos por todo lado, persecución, odio de los de su propia nación. Impresionante que un hijo odie a su creador, a su papá. Doloroso, ¿no le parece? Y aparte de eso, la humillación, la cruz, cargar con multitud de pecados, con multitud de enfermedades, de maldiciones. Y seguir mirando gente que dice, no, mejor no. Qué aburrido el cristianismo. La palabra de Dios no la entiendo y me parece aburrido. ¿Cómo le parece a usted el ritmo que lleva la sociedad? Ahorita estamos escandalizados con los ferias. ¿Han visto las ferias? Y se vuelve algo chistoso y risueño. Que la gente se cree animal y va comportándose como un animal. Y eso reitera la palabra cuando dice que la gente prefirió la mentira en cambio de la verdad de Dios, ¿cierto? Que es gente entregada a mentes reprobadas. ¿No le parece a usted muy reprobada una mente que quiere volverse animal? Y finalmente la gente que desprecia a Dios le hace caso a su instinto animal, ¿cierto? La gente que dice lo de Dios es anticuado le hace caso a su instinto animal. La gente que rechaza a Dios le hace caso a su instinto animal. La Biblia dice que la sabiduría de la carne, lo terrenal, lo carnal es carnal, terrenal y diabólico. ¿Usted le parece que una persona que se comporta como un animal le da gloria a Dios en algo? Pregúntele a una persona de estas qué pensará de Dios. Seguramente dirá, no, Dios me hizo así. De hecho, hay como una teoría que ellos tienen, que el primer Terian fue Nabucodonosor, ¿no? Que Dios hizo el primer Terian a Nabucodonosor, que lo volvió un animal y lo mandó a que comiera hierba y todas estas cosas. Y se soportan en algo bíblico para argumentar su perversión y su mal deseo. Ahora sí vamos a entrar a la palabra, ¿vale? Vamos a Mateo 19. Y quiero que piensen esto. La gente toma argumentos bíblicos o versículos bíblicos para hacer su voluntad. Pero ¿será que eso viene de Dios? ¿Ustedes qué dicen? Está en la Biblia y Dios lo dijo, entonces yo lo puedo hacer. ¿Ustedes creen que es de parte de Dios que la gente se pervierta? No dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del impío, sino que se convierta. Amén. Yo no sé dónde dejé mis gafas. Le quiero pedir el favor a alguno, Cristian, que tiene como fuercita, que me ayude a cerrar esa puerta así la mitad, ¿vale? Cójala de la mitad y póngale los pasadores, eso es. Y deja esa abierta la otra hoja, ¿vale? Bueno, vamos a ver Mateo 19.
Yo quisiera, y bueno, no, porque no quiero que piense que esto que lo voy a decir sea de parte mía. Quisiera que los que leen la Biblia en el celular más bien lo hicieran con una Biblia física, ¿vale? No tengo nada en contra de ustedes, nada en contra de nada, sino que es un momento para Dios, ¿me entiende? Y el celular de todas maneras distrae, una llamada, un mensaje. Es bueno que cuando usted venga le dedique tiempo exclusivamente a Dios. Si uno pudiera desconectarse del mundo entero, yo sé que Dios haría maravillas en cada uno de nosotros. Amén. Ahí se lo dejo para que lo tenga en cuenta, ¿vale? Dice entonces la palabra en Mateo 19. El título habla de que Jesús enseña sobre el divorcio. Y dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Qué bello Señor, ¿no? Sanando a grandes multitudes. Y si usted revisa la Biblia, muchas de esas gentes que estuvieron entre esas multitudes fueron los que lo despreciaron entrando a Jerusalén, ¿no? Me diría, uy, qué dolor esto, qué desagradecimiento tan terrible. Entonces los sanó allí, dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, gracias a esta palabra principio, dice, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Vamos a parar ahí, vamos a leer más adelante, pero quiero que analicemos esto que hemos leído. Sobre todo este versículo 7, donde los fariseos le hablan al Señor y le responden con algo escrito en la palabra, que viene como al tema, ¿cierto? El primer Terian fue Nabucodonosor, que se volvió un animal, una bestia. ¿Será que Dios lo hizo con el propósito de que todos se volvieran Terians? ¿Usted qué cree? Obvio que no, ¿cierto? La gente que apoya esta teoría o que se apoya sobre este fundamento, ¿qué está respaldando? ¿Qué está apoyando? ¿Qué piensa usted de esto que ellos dicen? Oiga, es un versículo bíblico, que Dios le dio corazón de bestia a Nabucodonosor y le salieron plumas y garras y se fue al monte a comer hierba. ¿Usted cree que a él le pasó esto para que todos fueran terians? ¿Qué piensa usted? Una humillación. Dice la Biblia que si el que se enaltece será humillado, ¿cierto? Pero el que se humilla delante de Dios va a ser enaltecido. Nabucodonosor fue un hombre del cual dice la palabra que él humillaba al que quería y dejaba vivir al que quería y al que no, pues lo mandaba a matar. Cuando usted lee Daniel, se da cuenta, maten a ese y vuelvan a la casa de él un muladar, un tipo soberbio, ¿cierto? ¿Para qué Dios lo volvió una bestia por un tiempo? Porque no fue el resto de su vida. Dice al final, cuando él él mismo escribiendo ese pasaje, creo que es el capítulo 4, dice, hasta que yo alcé los ojos al cielo y reconocí que Dios gobierna sobre los hombres, fue restaurada mi dignidad. ¿Qué quería Dios? Que el hombre se humillara y reconociera que Dios es Dios, ¿cierto? Ese pasaje y esa experiencia que le pasó a Nabucodonosor, no fue para que todas las personas que están rebeladas contra Dios tomaran ese versículo y se volvieran animales. Entre comillas lo digo, ¿no? Porque hay muchos videos chistosos donde alguna gente dice, si mi hijo se volviera Terian, pues yo lo trataría como un perro, como un gato. Cogen el hijo y lo llevan a comer purina. Lo llevan a la calle a orinar en los postes. Cogen un balón grande y pesado y comienzan a darle balonazos al Terian, al perrito. La palabra de Dios, ¿para qué es? Miremos aquí las autoridades que Dios había puesto para que oraran
recibieran los sacrificios, ministraran lo de Dios a las naciones. Para eso fue escogido un pueblo pequeño, sin fuerza, y sacado de la esclavitud, para que la gente que estuviera alrededor conociera quién era Dios. Israel existe en este momento para que la gente se dé cuenta que un pueblo subsiste por la misericordia de Dios. Un pueblo lleno de historias y Yuri a veces me pregunta dónde quisiera ir. Yo quiero ir a Israel. De pronto no es el momento de ir por sus conflictos, sus guerras, pero es una nación que está llena de historia de lo que Dios ha hecho con ellos. Todos los lugares cuentan una historia de los profetas o de donde caminó Jesús. Eso me enriquecería a mí, la verdad, no sé qué piensa usted de esto. Entonces vamos a ver la palabra, dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Tenemos que mirar inmediatamente, antes de este capítulo, qué era lo que Jesús estaba hablando. No vamos a entrar en detalle porque no nos alcanza el tiempo. Pero dice que cuando él terminó estas palabras, ¿qué era lo que estaba hablando Jesús? Para usted, ¿qué son las palabras de Jesús? Cuando hay que hablar de la palabra, usted tiene que meditar qué es la palabra de Dios. Ahorita hablábamos iniciando que es el pan que descendió del cielo que le da vida a los hombres, ¿cierto? Pero para usted, su concepto, ¿qué es la palabra de Jesús? Eso es. Y el versículo termina diciendo que es como una antorcha en un lugar oscuro, ¿cierto? Siga, bienvenida. Es una antorcha que alumbra el lugar oscuro para que usted no tropiece. Lo que estamos hablando ahorita, la palabra de Dios es para que usted dé en el blanco. Es el consejo del Señor, ¿cierto? Todo esto que él decía anteriormente, en mi Biblia están letras rojas. Son consejos de Jesús, es su doctrina, para que usted no cometa errores. Qué importante es la palabra de Dios, ¿cierto? Pero no que usted la tenga ya en la Biblia o en el celular o anotada. Hay gente que se la tatúa. ¿Para qué hace eso? Si no la va a poner por obra. ¿Para qué uno la saber tanta Biblia si la vida de uno no da evidencia de que uno quiere agradar a Dios? De que usted es portador de la presencia de Dios. El Señor Jesús decía, el que la hace y la enseña va a ser grande en el reino de los cielos. Amén. ¿Queremos grandeza en los cielos o grandeza aquí solamente en la tierra? Eso es un factor común en la humanidad. Querer ser grande en la tierra, gobernar su vida sin Dios. De pronto aquí ninguno de nosotros o alguno de nosotros no quiera gobernar un barrio o una ciudad o un país. Es el tiempo en Colombia donde han existido mayor cantidad de candidatos aspirantes a la presidencia. No sé qué cantidad, pero hablan como de 80 personas o casi 100 personas que quieren gobernar. Esta mañana venía hablando con el taxista y el hombre hablábamos de los lugares en Bogotá donde hay que andar a 30. Y usted venir a 50 y bajar de a 30 a 2 cuadras es forzar su carro, ¿no? Mal uso. Entonces, no hay inteligencia para manejar las normas de tránsito, para cuadrar una ciudad que funcione. Y se montan, decía él, reductores de velocidad, policías acostados, que cada uno vale 32 millones de pesos. Si usted supiera algo de ingeniería de costos, tenemos allá una super dura en costos, esa vaina no valdrá 10 millones. Pero tenemos gente que se quiere lanzar a gobernar un país. ¿Para qué? Lo que hacen ahorita todos estos políticos es decir, yo voy a poner a Colombia a funcionar como es, le va a meter seguridad, le va a poner trabajo, estudio, y todo el mundo habla una cantidad de cosas que ya se han escuchado muchísimas veces y esto se torna aburridor porque suben al poder. ¿Y qué hacen? Lo que hacen todos los que han pasado. Decía el señor, 32 millones de pesos cada cosa de eso. Y entra la siguiente
¿cómo le dicen a esto? Administración, y tumba eso y hace otras cosas para poder cobrar otra vez por algo que está extremadamente supervalorado, donde se disipan los bienes. ¿Cierto? Entonces se cansa uno de escuchar esa carreta repetitiva que no trae ningún cambio. Cada uno quiere tener poder para llenar su bolsillo de plata. Y el ser humano, por lo general, quiere ser así. Cuando usted no escucha la palabra de Dios, o una persona codiciosa quiere escuchar que Dios bendice, ¿cierto? Comezón de oír eso, que Dios le diga, lo voy a bendecir, lo voy a poner como cabeza y no como cola. ¿No lo dice la Biblia? ¿Qué quería Israel en el momento en que Jesús estaba caminando en la tierra? Señor, vas a restaurar el reino de Israel en estos tiempos. Se pensaba en lo terrenal porque estaban bajo presión, porque alguna vez fueron sublimes y tuvieron poder y bendición y fueron cabeza. Pero nadie puede ser cabeza si no está viviendo en la perfecta voluntad de Dios. Amén. El rey David, cuando habla la Biblia del reino del rey David, no fue un reino esplendoroso, porque el hombre amaba a Dios, porque el hombre buscaba la presencia de Dios. Ahorita alguno que quiera contender dirá, pero David pecó. Sí, usted no ha pecado, yo he pecado. ¿Y cómo es la vida cuando uno peca contra Dios? Relajada, Dios no lo sabe. A Dios se lo olvidó. ¿Cómo es la vida cuando usted ama la presencia de Dios y por el conflicto que tiene en su corazón, en su carne, peca contra Dios? ¿No se torna una vida miserable? Si esto no le pasa a usted, está en problemas. Si usted no extraña la presencia de Dios cuando peca, está en problemas. Si su espíritu no le dice a usted, la embarramos, el Espíritu Santo se apartó, usted está en problemas, tiene un corazón endurecido. Amén. La Biblia dice que la tristeza que causa Dios es para arrepentimiento. Si usted se siente triste porque pecó y el Espíritu Santo se apartó y Dios lo reprende, va por buen camino, decía un predicador que decía esto. Si usted pecó y el Espíritu Santo no lo reprende, vea, está mal. Cuidados intensivos. Pero si usted pecó, porque no hay hombre que no peque, y el Espíritu Santo le está diciendo, pecaste. Se tiene que sentir afortunado, pero no se puede quedar así, lo que dijimos al principio. Hay un problema, y al problema, hay gente que dice que para todo hay solución menos para la muerte, ¿cierto? Es un dicho que se dice popularmente. Pues déjeme decirle que el Señor ya le dio solución a la muerte. Y la Biblia dice que mientras nosotros estemos vivos hay esperanza de solucionar todo conflicto que nosotros mismos hemos creado contra Dios por tomar malas decisiones, por no amar su voluntad. Amén. Entonces, el Señor estaba hablando palabras de vida, ¿cierto? Palabras de bendición. ¿Cómo estaba Israel en ese momento? Judea bajo el yugo de Roma. Pero me gusta en esta serie, no voy a decir el nombre porque ya dirán que le estamos haciendo mucha promoción. Cuando Nicodemo va y habla con Jesús, ¿no? Y hablan de un reino. ¿Se acuerda que Nicodemo va de noche y busca a Jesús? No sé si lo han visto, pareciera que no. Y el Señor dice, yo vengo a traerles libertad. Y este personaje de Nicodemo dice, ¿de Roma? ¿De qué? No, 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 mi reino no es de este mundo, mi reino es otro reino diferente a este. Yo vine a traerles la libertad de poder ser hijos de Dios, de vivir para Dios. Es la verdadera victoria. Amén. Y el Señor Jesucristo se la pasó caminando por todos lados por donde caminó, no solamente sanando y multiplicando la comida, que la gente, las multitudes lo buscaban por eso, ¿cierto? Dice la Biblia que él llegaba a algún lado y todos los habitantes de ese lugar mandaban avisar, aquí está Jesús, traigan a todos los enfermos. Y el error nuestro de la humanidad, de mucha gente, es buscar al Señor por una necesidad, ¿cierto? Porque cuando lo buscamos solamente por eso y Él suple su necesidad, ¿qué pasa?
Hay una parábola de la que habla Jesús y dice que sanó a 10 leprosos, ¿no? Creo que está en Lucas. Y de esos 10 leprosos ellos tenían que ir a hacer un rito que se hacía, que lo mandó Dios a través de Moisés. Vayan y den la ofrenda que mandó Moisés, una tórtola, mostrándole a los sacerdotes que usted ya está limpio para testimonio a ellos. Y dice la Biblia que se fueron los 10, pero solamente volvió uno. Y ese que volvió no era de Israel, era extranjero. ¿Cómo la ve usted? Agradecidos los otros 9, volvieron a darle gracias al Señor, recibieron el favor y glorificaron a Dios. Es muy posible que los que fueron limpios hubieran vuelto a lo que ellos hacían antes. No podemos asegurar qué es, pero a seguir viviendo sin Dios seguramente, ¿cierto? A seguir haciendo lo que hace todo el mundo. Amén. Tal vez fueron buenos en algo, pero usted puede ser el rey de este mundo, dice el Señor, y si su alma se pierde, ¿qué? Y la gente anda pero clavada en esto. En estos días hablaba una muchacha, me decía, ¿sí viste lo de Jason Jiménez? Yo sí. No, pues el tipo alcanzó todo lo que quería. Tuvo plata, tuvo una cantidad de cosas. Y yo le dije, pues muy triste, ¿no? Tan joven y no alcanzó a disfrutar lo que tenía, porque el mismo tipo dice en una entrevista, tengo un poco de fincas que solamente he ido una vez. ¿Para qué eso? No, pero el tipo alcanzó lo que se propuso en la vida. Mi hijita, la Biblia dice que si uno gana el mundo entero y su alma se pierde, no sirve para nada. Y se acabó la conversación ahí. ¿Por qué? Porque yo no quería hablar más, no, porque esa palabra incomodó. Y ya no quería hablar más. Yo, bueno, pues, ni modo. Entonces él venía hablando consejos. Dice aquí que cuando él acabó estas palabras se alejó de Galilea, se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Está claro aquí la intención de los fariseos, ¿cierto? ¿Tiene alguna duda en cuanto a eso? ¿Tiene alguna duda de cuál era la intención de los fariseos? Dice aquí que los fariseos vinieron a él tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Yo quiero que usted piense en ese versículo y analice la intención de ellos y el argumento que ellos traían, ¿cuál era? Tentándole, venían tentándole. ¿Se le viene algo hasta la cabeza? Según la Biblia, ¿no? No quiero que me hablen de otras cosas acá. Bueno, pues la Biblia habla de que hay uno que se llama el tentador, ¿cierto? Y digamos que nosotros somos tentados, ¿no? Y muchos personajes en la Biblia fueron tentados. Pero el personaje que nos reúne a nosotros y nos importa aquí, también fue tentado, ¿cierto? ¿Y con qué fue tentado? Yo quiero que vayamos a Mateo 4 y lo miremos. No sé, pienso yo a veces, sin querer molestarlos ni que se molesten conmigo, que todas las palabras que Dios dice son importantes, todas. Pero a lo que hoy vamos a darle como la importancia o el enfoque es, ¿cuánto le importa a usted la palabra de Dios? Es su alimento, es su rutina leerla, es lo importante para usted. Había un comercial que salía un señor como desnudo, obviamente no le mostraban sus partes, salía de la casa desnudo, ¿no? Aquí en Colombia, un comercial de televisión. Y resulta que el tipo salió y caminó unas cuadras y llegó y se tocó y se sintió desnudo. La gente lo estaba mirando. Y resulta que el tipo se devolvió a su casa y el hombre se sentía desnudo fue porque no llevó su celular y en su celular tenía sus cuentas bancarias. Si uno sale de la casa sin su prioridad, sin su protector, sin orar, sin tener en cuenta a Dios,
y sale como si nada, ¿cierto? Si se le queda el celular, le pasa lo mismo que el Señor. Se devuelve porque no es solo el celular, no. Es lo que hay en el corazón de la persona. Entonces, enfatizamos en que la palabra de Dios es muy importante. Y vamos a enfatizar en esta corta enseñanza de cómo usarla. Si esa palabra hace efecto en usted, porque aquí la Biblia nos muestra en este capítulo 4 cómo se usó la palabra y muestra dos personajes muy importantes en la vida de cada persona. Obviamente no estoy diciendo que el diablo es importante en su vida, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta por lo siguiente. Dice aquí, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. ¿A qué iban los fariseos? ¿Por qué persiguieron a Jesús todo el tiempo que él caminó enseñando y sanando y dando de comer? ¿Cuáles eran las conversaciones de los fariseos con Jesús? Para tentarlo, ¿cierto? Para hacerlo caer en alguna palabra, dice en otras partes de la Biblia. Dice aquí, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el Señor Jesús le responde y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le hizo el Señor? Le volvió el golpe, ¿cierto? Pero con argumentos humanos, con la palabra de Dios, ¿cierto? Y este versículo me impresiona porque dice, no solo de pan vivirá el hombre, uno se la pasa toda hora pensando en comida, ¿no? ¿Qué hace usted inmediatamente? Sale de aquí, se va a almorzar, ¿cierto? Pero antes de venir aquí, ¿qué hizo? Desayunó. Y usted desayunó y llega aquí y está en medio del culto y le dan ganas de ir como a comprarse algo de tomar o algo de comer, ¿cierto? Y pensamos en comida y el Señor dice, ustedes son esclavos de su estómago. Pero aunque vivamos por lo que comemos, la Biblia nos dice aquí que no solo de eso vivimos nosotros, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oiga, y usted se ha puesto a pensar la conducta de la gente, ¿cuál es? Analizando un día normal en su trabajo donde usted se mueve. La gente hace de todo y habla de todo y piensa de todo. Pero ¿qué le falta a esa gente? Hablar de Dios, ¿sí o no? Y la Biblia dice que lo que hay en el corazón del hombre, de eso habla su boca. Yo a veces he estado en lugares donde me tocan el tema porque la gente sabe que uno se congrega y en estos días he escuchado mucho, ay, yo lo vi en Facebook predicando. ¿Desde qué tiene uno que hablar? De todas las cosas saber un poco. Pero ¿cuál es nuestra fortaleza? ¿Cuál es nuestra vida? Dice aquí el Señor, de toda palabra que sale de la boca de Dios, de eso va a vivir el hombre. Por eso tantas vidas tan desgraciadas. Yo hablaba con el taxista esta mañana y le decía, es impresionante que uno sale un domingo temprano. Yo por lo general cogemos por la 1 de mayo o algo así. La cantidad de gente que sale de los amanecederos, borrachas y todos. Y ahorita se ven mucho muchacho, mucho pelado saliendo de los amaneceres, menores de edad. Tenemos una sociedad que quiere vivir sin Dios, sin escuchar sus palabras. ¿Por qué tanto terian y tanto error que se comete? Se creen animales, los hombres se creen mujeres, las mujeres se creen hombres. Hay tantas culturas que actúan como animales. Yo no sé si usted ha visto una cultura amazónica, creo que se hacen cortadas y la piel es como la de un cocodrilo. Porque la gente no sabe de Dios, no lo reconoce. No se da cuenta que en Dios está la vida, la bendición. ¿Para qué quiere usted una bendición sin Dios? ¿Quiere ser un famoso sin Dios? Vea lo que le pasa a los famosos. Yo he escuchado podcasts donde estos manes hablan, actores, cantantes. Todos van a la depresión, todos van a las drogas, todos van a la prostitución, porque necesitan saciar su espíritu de algo y lo buscan en las calles. Eh, Hay una actriz famosa aquí en Colombia, atea ella, y la voy a nombrar para que ustedes la miren, Margarita Rosa de Francisco. Yo escuchaba a una amiga, una jefe mía, que decía que tenía un colectivo de mujeres y iban al Cartucho y al Bronx y a todo este lado a ayudar a sacar gente de las drogas. Y ella decía que el grupo de ella vio como 2 o 3 veces a esta mujer salir de allá con sobredosis.
Usted escuche la ahorita, ¿qué habla ella de Dios? Está como moviéndose en la política y es una mujer atea. ¿Para qué una fama? ¿Para qué tener una vida miserable? Y yo pienso, ya particularmente yo, tener muchas cosas materiales y tener una vida miserable. ¿No es más decepcionante? Porque la gente dice, si yo tuviera plata, iría, así, haría, compraría, ayudaría. Pero si usted la tiene y no tiene un corazón que pueda disfrutarla, que pueda darle la gloria a Dios, que pueda tener la capacidad de decir, quiero bendecir a ese que viene allá, que tiene mucha necesidad. No pueda sentir paz en su corazón, no pueda disfrutar una comida, no pueda entender de qué se trata la vida del ser humano, cuál es el fin de la vida del ser humano. Bien dice el Señor, usted se podrá ganar el mundo entero, pero si su alma se pierde, no sirve de nada. Amén. Entonces vemos que el enemigo vino a tentar al Señor con la palabra, ¿cierto? ¿De dónde sacó esos versículos? El enemigo. Los vemos aquí más adelante. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Quién está hablando estas palabras ahí? El tentador, ¿cierto? Que le dijo, bueno, tírese, no es que usted es hijo de Dios, hágale con la misma palabra. ¿Cómo se acercaron estos hombres a decirle al Señor Jesús, es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Con la palabra. Amén. Más adelante, en Mateo 19, que estamos leyendo, dice que ellos le cuestionan a Jesús, ¿no? Peligroso usted ponerse a cuestionarle a Dios. ¿Quién es el que sabe todas las cosas? ¿Cierto? ¿Quién cuestiona las palabras de Dios? Aquel que tiene un corazón endurecido. Aquel que no las acepta y reniega y discute por cualquier cosa que no le gustó. ¿Cierto? Pero estaba escuchando un predicador estos días que decía eh, la bendición de meditar en la palabra de Dios. Hay bendición en meditar en la palabra de Dios. De hecho, la Biblia recomienda, ¿no? Meditarás en ella de día y de noche, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y dice, y esa palabra la va a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y no hay bendición en esto. Y si usted anda meditando la palabra de Dios, va a tomar buenas decisiones. Pero le hago una pregunta, ¿qué tan frecuentemente usted lee la palabra? ¿Qué tan frecuentemente habla usted de la palabra o toma decisiones de acuerdo a lo que Dios le enseña en la palabra? Decía el pastor Antonio una vez, hace años en una predicación, decía, usted puede revisar qué ocupa su mente todos los días. Es una prueba que él mandaba hacer. Apenas usted se despierte, quiero que piense, suena redundante, quiero que piense, o más bien, quiero que analice cuál es su primer pensamiento apenas se despierta. Muchos dirán, uy, se me hizo tarde. O quiero dormir más. ¿Cuál es su pensamiento apenas se despierta? Cuando él dijo eso, yo comencé a ponerlo en práctica. Y el hombre decía, mi pensamiento apenas me despierto es Dios. Ustedes dirán, pero es que es el pastor. No. Es porque si usted piensa en Dios todo el tiempo, pues apenas se despierta va a estar pensando en Dios. Va a agradecerle. En esta serie mostraron a Jesús despertándose y al lado estaba Juan y al otro lado estaba el hermano de Juan, Jacobo. Y apenas abre el personaje que hace Jesús, apenas abre los ojos, le agradece a Dios por haberle vuelto el alma al cuerpo, ¿cierto? Su primer pensamiento es ese. Entonces, cuando usted medita en la palabra de Dios, tiende a hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? A no cometer errores. Y esto se vuelven principios, algo de lo que carece el ser humano últimamente. Cuando una persona hace cosas malas, como sacar, por ejemplo, sacar y tirar la basura en la calle a la hora que no es, que dice uno, este man no tiene principios. Alguien que hace algo malo carece de principios. La sociedad está llena de muchachos y muchachas que no tienen principios. Comienza uno a hacer desavenencias, cosas que no convienen, porque no hay algo que lo diga, lo rija a usted a hacer lo bueno. Sí lo hay,
pero usted no se ha ejercitado en eso. Usted prefiere no tocarlo, no saber nada de eso. Y comienza a cometer errores. Uno diría, el Señor dice, y es uno de sus mandamientos. ¿Cuál es el primero? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Y el segundo es amar a mi prójimo como a mí mismo. Dice él que de eso depende toda la ley. Si yo amo a mi prójimo como me amo a mí mismo, yo diría, uy, no, a mí no me gustaría que me robaran el celular, pero se lo voy a robar. ¿Estaría de acuerdo con lo que Dios habla? ¿No, cierto? ¿Cuánto le habrá valido ese celular a Sonia? ¿Yo que lo voy a robar? A mí no me gustaría que me hicieran eso a mí. Y desde ahí desprenda usted todos los principios, en todo lugar. ¿Qué pasó aquí con este pasaje del 19 de Mateo? Estos hombres hablaban de repudiar a la mujer, ¿cierto? ¿Usted repudia a su esposa? Sigan, bienvenidos. ¿Le gustaría que su esposa lo repudiara a usted y lo dejara por otro? Porque no es solamente el hombre, ¿no? Lucas lo explica, dice, eso también va para las mujeres. La mujer no puede repudiar a su esposo, no es que solamente los esposos, porque ellos adoptaron esta postura de repudiar a sus esposas. Después le dicen a Jesús, es que Moisés no lo mandó. Moisés escribió de que el que repudia a su mujer, dele carta de divorcio y que se vaya. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué hace? Le dicen, al principio no fue así. Si usted es un hombre que ama los principios de Dios, buscaría vivir como Dios hizo la creación al principio. Lea Génesis y se va a dar cuenta que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas, ¿cierto? Y dice la Biblia que las palabras de Dios, Él las dijo y fueron hechas las cosas, pero también refuerza que fueron buenas en gran manera, ¿cierto? Las cosas eran buenas. Usted se deleita en que la sociedad esté mal. ¿A usted no le duele ver a los jóvenes, muchachos consumiendo droga, siendo homosexuales, comportándose como animales? ¿No le duele eso? Le falta misericordia. ¿No les duele ver cómo la gente erra? Y esos hierros hacen que la gente se vaya a ir para el infierno. Eso debemos sentirlo nosotros como iglesia. No solamente mi grupo, mi núcleo, sino toda la sociedad. Es chistoso ver cómo se disfrazan de animales y brincan y saltan. ¿Cierto? Nos da risa. Pero se no ha tenido en cuenta que cuando usted ve a esos muchachos así, alejados de lo que Dios propuso y dijo y quiere, esos muchachos se van a ir al infierno. Como no es mi familia, pues no me importa, no me afecta tanto, la verdad. Y además se ve chistoso. Nos duele cuando nos toca a nosotros cerca, ¿cierto? Pero si usted tuviera el sentir de Cristo, diría, esta gente se va a ir al infierno, no podemos tolerarlo. Y uno dice, pasó en China y en los países europeos. De pronto no llega acá, ¿qué pasó con la pandemia? Y estos Terian ya están en Medellín y seguramente aquí en Bogotá. Porque la gente necesita conocer las palabras de Dios, volver al principio. ¿Qué pasaba al principio? ¿Cómo hablaba Dios con Adán? ¿Por WhatsApp? Cara a cara, ¿cierto? Pero ahora no pasa eso porque hay muchas cosas que no están bien en nosotros y no podemos hablar con Dios directamente. Había una persona que se oponía a la predicación y decía, ningún hombre ha hablado con Dios, ningún hombre ha hablado con Dios. ¿No nos dice Cristo que tenemos libre entrada al trono de la gracia? Eso es lo que el Señor dice. Amén. Entonces no me puedo apoyar en que está escrito en la Biblia tal cosa y eso argumenta que mi comportamiento sea así. Hay una gran discusión, ¿no? Vemos aquí en Mateo 4 que el diablo, el tentador, cogió la palabra de Dios para tentar a Cristo. Qué mala conducta, ¿sí o no? ¿Usted ha visto cristianos que usan la palabra de Dios para esto? Dice el Facebook, no toques al ungido de Dios.
criticando a los pastores, pero sí hay mucha gente que se esconde detrás de ese argumento para ser soberbio. Hay gente que dice que los cristianos no tienen que sufrir porque son la niña de los ojos del Señor. Es cierto, Dios pelea por la iglesia, pero también Cristo dice que tendremos aflicciones, ¿cierto? Entonces, porque tuve una aflicción o porque tuve tal cosa, entonces voy a pelear con Dios porque ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy un cristiano? La Biblia cuenta que Dios llevó a Israel al desierto para mirar qué tenían en el corazón, para purificar su corazón, para que lo conocieran y dependieran de él, para que creyeran en él. Pero ¿qué pasó con Israel? No, pues Dios muy lindo y todo aquí, muy chévere, pero es que Egipto es una machera. El desierto aburrido, pero Egipto sublime, todo en oro, la civilización, las modas, la forma en que se visten las egipcias, las joyas. Y el propósito de Dios se deja aparte, no se aprecia, amén. Con la palabra, el tentador vino a tentar. Pero con la palabra el Señor Jesucristo deshizo todos los argumentos del tentador. ¿Qué le tocó al diablo? Dice en el versículo 11. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Al diablo le tocó irse. Mire la intención que tenía el diablo con la palabra, usando la palabra de Dios. ¿Cuál era la intención? Destruir la obra de Jesús. Destruir el plan de Dios. Pero ¿cuál era la intención de Cristo? ¿Qué dice usted? ¿Cuál era la intención de Cristo en este pasaje? Yo quiero que participen. ¿Cómo? Exactamente, honrar a Dios. Amén. En ningún momento dijo, es que yo soy el ungido de Dios, es que yo soy esto y yo soy lo otro. Honrar a Dios, glorificar a Dios. Amén. Entonces volvemos al 19. ¿Y cuál era la intención de los fariseos? Hacer quedar a Jesús como un mentiroso delante de las multitudes. Casarlo en alguna palabra para poder apedrearlo. Amén. ¿Y traían argumentos de hombres? ¿No traían un argumento bíblico? ¿Y cómo así? Si Moisés nos dijo que era lícito. Entonces aquí vamos, ¿no? Dice en el 7, porque pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla. Le sacaron un argumento bíblico al Señor, ¿cierto? Como lo hizo Satanás, que quería tentar a Jesús y hacerlo caer. Así lo hacían estos hombres, que eran los encargados de la palabra. Y no podemos generalizar porque a veces cometemos el error de generalizar a los judíos en que todos habían sido como enemigos de Dios. Pero los que estaban en estas cosas, que usaron la palabra muchas veces para atentar al Señor Jesucristo, siendo testigos oculares, presenciales de las sanidades, de los milagros, de las profecías, porque todas las profecías de los antiguos se cumplieron en Jesús, ellos decidieron en su corazón usar la palabra para casar, ¿cierto? Bien que la Biblia dice que el que predica el Evangelio viva del Evangelio, ¿cierto? Lo dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, yo no usé eso para no ser gravoso para ustedes. Pero la Biblia da la autorización, si usted predica el Evangelio, viva del Evangelio. Amén, lo dice la palabra, hay que leerla, ¿sí? Entonces, el argumento de ellos era ese. Primero, usar la palabra ¿para qué? Para hacer caer a Jesús. ¿Cuál era la intención de ellos? No era la misma del Señor Jesucristo, glorificar a Dios. Ellos no querían eso, ¿no? Veían a Jesús como una amenaza todo el tiempo. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo ve usted a Dios? Si el Señor estuviera en este momento al lado suyo, ¿cómo se sentiría usted? Mucha gente diría, a mí me daría miedo. Sí, claro, produciría miedo, obviamente. Pero si usted conoce al Señor, obviamente le tendría miedo. Pero si usted conoce profundamente al Señor, se alegraría. Diga, Señor, tal vez tengo un pecado, pero tu palabra dice que si yo me arrepiento y confieso mis pecados, tú me perdonarás.
Yo sé que si tú estás en este momento me vas a perdonar porque yo te necesito, te amo. Y tu palabra me muestra que tú eres misericordioso y te complaces en perdonar. Amén. Aprovecharía que el Señor está aquí y le diría que me diera su Espíritu Santo. Pero el que tiene algo contra él, no actuaría de la misma manera. Dice aquí que ellos no lo pudieron aceptar, ¿cierto? Y yo quiero preguntarle a usted con su inteligencia que usted tiene ahí, que es grande, ¿por qué ellos apoyaban tanto o por qué enfocaban tanto esto del divorcio, de la carta de divorcio? ¿Por qué los Terians apoyan la teoría fundamentados en algo que pasó en la Biblia, como lo que veníamos hablando de Nabucodonosor? ¿Por qué? Piénselo ahí y me dice. Si usted fuera un Terian, ¿por qué se apoyaría en eso? Que es el deseo de su carne, ¿no? Es lo que usted quiere hacer. ¿Por qué los homosexuales apoyan el versículo donde dice que Jonatán amó a David como a sí mismo y que le dio un beso? ¿Por qué apoyan esa? ¿Por qué se agarran de ahí si no creen en Dios? Bueno, a mí no me gusta ir a la iglesia, no me gusta orar, no me gusta nada de esas cosas. Pero la Biblia dice que Jonatán le dio un beso a David y que se amaban. ¿Lo has escuchado alguna vez? Esa es la teoría de ellos. ¿Por qué apoyan esos versículos si no creen en la Biblia? Para justificar su maldad y su pecado. Entonces ellos vinieron a decirle a Jesús que Moisés les había autorizado el divorcio. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué sacaban esto a la luz? Porque eran buena gente, chéveres, le querían hacer caso a Dios. Porque a ellos les gustaba también esto. Ya estoy aburrido de usted, tome su carta de divorcio y chao. Había, Jesucristo les decía a ellos que ellos eran hijos del diablo. Y suena fuerte, ¿sí o no? Que viniera algún profeta a decirles que usted es un hijo del diablo. Sonaría fuerte, pero mire la conducta espiritual de estos fariseos que vinieron a tentar a Jesús. No era la conducta igual a la del diablo que fue a tentar al Señor Jesús con la misma palabra de Dios. No eran hijos del diablo, eran hijos del diablo, ¿sí o no? Actuaron igual, el Señor Jesucristo les decía a ustedes, actúan igual que su padre porque su padre era homicida desde el principio y mentiroso. Y ellos están apoyando aquí tentando al Señor Jesús con la misma palabra, pero tenían este argumento porque a ellos tal vez les gustaba también cambiar de mujer cada rato, ¿no? Y el Señor Jesucristo les dice ahí en el versículo 8, les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Por qué estas cosas? Dice aquí una palabra clave, por la dureza del corazón. Ahorita a mi mente viene un pasaje donde la gente le pidió comida a su gusto a Dios en el desierto, ¿se acuerdan de las codornices? Y yo me ponía a pensar por qué el Señor los mataría después de haberles complacido su capricho. Bueno, ustedes están rebeldes conmigo, no voy a borrar lo de las codornices, pero los voy a matar por su mal comportamiento. Y a veces pienso que el Señor tiene, o más bien nosotros tenemos cosas muy parecidas a Dios, ¿no? ¿No ha estado usted con su hijo en un centro comercial cuando su hijo es pequeño y es que quiero y quiero y quiero, y usted termina dándole lo que él quiere? Y de pronto algún gesto del pelado cuando después de que tuvo por lo que hizo la pataleta, le despierta a usted ya aquí la última gota, ¿sí o no? Que le haya jodido a usted por un helado, por lo que haya sido toda la vida, toda la existencia, que la gente lo mire en el centro comercial, el escándalo que el bebé le hace, y usted le da lo que quiere y lo prueba y de pronto lo tira al piso o tiene algún mal comportamiento, ¡pum! Se derramó la gota, ya no aguanto más. ¿Qué hace usted? ¿Se va para el baño y le da tres pellizcos?
Me parece algo tan hipócrita ese acto, que la gente diga, ay, ¿cómo es de salvaje con el niño? Bueno, sí, hay que mirar los límites, ¿no? Pero si usted tiene un niño que quiere ser un monstruo, usted lo tiene que corregir. Y la gente entonces se escandalizó por eso. Vaya usted, tenga un hijo que quiera ser un monstruo, a ver cómo le va a ir. Corríjalo, la Biblia dice que si usted corrige a su hijo desde temprano, lo va a salvar. No le estoy diciendo que a las 5 de la mañana, ¿no? Volvemos a esto. El Señor Jesucristo con todos los argumentos dice, ustedes son hijos del diablo. Así como se porta el diablo, ustedes se están portando. Cogen la palabra de Dios para venir a tentar a la gente, para sacar provecho, para que la gente haga lo que quiera, lo que ustedes quieran. ¿Cuál es la intención de la palabra de Dios? ¿Fastidiarlo a usted? ¿No es salvarlo? ¿No es que usted haga las cosas perfectas para que todo le salga bien? ¿Para que usted conozca a Dios? Y vuelve otra vez el Señor Jesucristo a nombrar aquí el principio. ¿A qué vino Dios? Una de las funciones que dice la palabra del Señor Jesucristo es que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿cierto? Cuando usted encuentra algo que se le perdió, ¿a dónde lo pone? En un lugar seguro, ¿cierto? ¿Dónde está la seguridad del ser humano? ¿Dónde estaba la seguridad de Adán? Hablamos de seguridad y pensamos en una caja fuerte o en una casa reforzada con seguridad, con alarmas, con un celador allá, con una, con un arma esperando que alguien entre para darle un tiro, o con un guardaespaldas en una camioneta blindada. Esa es la seguridad que nosotros pensamos, ¿cierto? En un lugar o en un objeto. ¿Dónde estaba la seguridad de Adán? Pero ¿en qué se basa la seguridad de Adán? ¿Cuál era la seguridad? Bueno, más fácil para que lo entiendan. ¿Cuál fue la palabra clave? Ahí, no sé quién me puede ayudar con ellas. Laurita, porfa. Bueno, yo sigo acá. Tranquila, hable con ella. Eh, ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán para que le fuera bien, para que no se muriera? Que guardara el mandamiento, el único mandamiento. Por eso queda uno tan impresionantemente aterrado de por qué el hombre cayó. Solo había un mandamiento. No quebró otro porque no había otro. Quebró el único mandamiento. El único mandamiento que Dios le dio lo quebró. Por eso es como tan convincente de que su vida y la mía tenga que estar bajo la completa voluntad de Dios. Dios le dijo a Moisés, escriba todos estos mandamientos, ¿cierto? Y son hartos. La Biblia habla de que son como 300 y pico. Escuché la vez pasada al pastor Antonio. Y seguramente en esos 300 y pico, por lo menos uno quiebra uno, ¿sí o no? Pero el único mandamiento que Dios le dio al hombre lo quebró. No coma de todo. ¿Por qué somos así tan terribles? Hay demasiada necedad en nosotros, en nuestro corazón. Alguno dirá, ¿por qué Dios nos hizo así? No. Dios nos hizo buenos. La Biblia dice que Dios nos hizo buenos en gran manera. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo de una manera especial. Y lo hizo con la intención de enseñarle para que a su tiempo él tuviera la madurez, el amor por Dios, la seguridad de hacer la voluntad de Dios. Amén. Uno cree que se la sabe todas y resulta que no. Dios permite muchas cosas en la vida de un ser humano para que aprenda a confiar en él. Amén. Muchas veces cuando a uno más le toca sufrir es cuando más aprende. Y el único mandamiento que recibió Adán, la única palabra que Dios le dio para que la obedeciera y la guardara, él la quebró. ¿Y qué pasó?
dolores, quebrantos, muerte, pecado, maldiciones, enfermedades. Todo eso vino por causa de desobedecer una sola palabra que Dios dijo. Una sola. Pero ¿dónde estaba la seguridad de Adán? Antes de que todo esto pasara. En obedecer, todo estaba ahí, todo estaba puesto. Seguramente tenía un trabajo, pero como hasta ese momento no había dolor por el trabajo, ni maldiciones, ni nada. Ahí estaba la seguridad, que guardara ese mandamiento. Ahí estaba la comunión personal con Dios, en guardar esa sola palabra que Dios le había dado. Ese era el principio, Dios hizo todo bueno. Y eso duró hasta que el hombre quebró el mandamiento de Dios. Ese era el principio, ¿ven? Todo hecho a la perfección. No había dolor, no había muerte, no había tristeza. Y cuando usted se va a Apocalipsis, de hecho, casi los evangelios, casi todos lo nombran, el lugar que Dios va a preparar para nosotros. Usted lo dice mucho en oración, que el Señor tiene para nosotros preparado un lugar donde no hay tristeza, ni llanto, ni dolor. Eso, allá es donde Cristo nos quiere llevar, al principio, como fue la creación al principio. Pero el conducto regular es ese, la palabra de Dios. No estamos sacando al Espíritu Santo de acá, obviamente no. Algunos dirán, no, usted está como bautista, no. Si usted tiene la palabra de Dios, ¿cómo le habla Dios a usted? ¿Cómo le habla el Espíritu Santo a usted? En Mateo dice, Mateo 19 dice, en Marcos dice, en Lucas dice, a ver de esta palabra. No dice que esto es espíritu y es vida. ¿Cómo me habla el Espíritu Santo? ¿A través del panadero, del carnicero, del zapatero, del taxista? ¿A través de los budistas? ¿A través de los testigos de Jehová? Menos, porque no tienen al Espíritu Santo. ¿A través de los católicos? No, a través de la palabra. Entonces, si usted no come esto, Dios, ¿cómo le va a hablar? ¿Cómo lo va a conocer usted a Dios? ¿Va a usar los pocos versículos que usted escuchó que dijo otra persona, los va a usar adecuadamente? ¿O los va a usar para justificar su perversión, su pereza, su mal genio? Todo lo que uno suele hablar justificado, justificado en un versículo que se aprendió. Mucha gente cree que se sabe la Biblia, ¿no? Ayúdate que Dios te ayudará. Al que se levanta temprano, Dios lo ayuda. No tenemos una cantidad de gente que es así. Ahora, ¿cuál era la seguridad del Señor Jesucristo? Volvemos al principio, de verdad. ¿Cuál era la seguridad? Dios me va a librar por la justicia de mis manos, porque delante de Él he sido limpio. ¿Pero qué se la pasaba haciendo el Señor Jesucristo? La voluntad de Dios perfecta. Amén. Practicando la palabra de Dios. No solamente hablándola, porque Dios dice, bueno, ustedes no pueden ser solamente oidores, sino que tienen que ser hacedores. Y uno a veces duda de cómo le puede ir en el futuro, o que por sus malas acciones entonces va a llevar del bulto. Lo que decía esta mujer, Dios está bravo con ella, pero yo no entiendo por qué si ella va a misa y le pide a Dios todos los días. Bueno, la Biblia sí dice que Dios está irado con el impío todos los días, eso es verdad, pero que la culpa de su enfermedad y de lo que le haya pasado sea de Dios, no, son consecuencias de las malas acciones. Imagínense uno escondido, estresado porque lo están buscando para matarlo por no pagar sus deudas. ¿Para qué se endeudó? Y entonces le va a echar la culpa a Dios por eso, porque si Dios fuera bueno no me estaría pasando esto a mí. La Biblia dice, y le decía un predicador, Dios perdona el pecado, pero las consecuencias vienen. ¿Y cuánto le tocaría a usted humillarse para que Dios rompa esas consecuencias? Mira al rey David, el man se humilló terriblemente, pero quedaron unas consecuencias desastrosas para todo Israel de ahí en adelante. Cuando uno no acepta la palabra de Dios, usted puede leerla en la Biblia. Cuando usted no acepta el consejo de Dios, está menospreciando a Dios.
está menospreciando su consejo. Nosotros de hijos somos así con los papás, ¿no? Si el viejo le dijo, mijo, no fume, porque eso le quita la salud. ¿Usted cree que entonces, escucho más aburridor? A mí me gusta fumar, ¿qué voy a hacer? Tenemos un abuelo con EPOC, sufriendo como un berraco ahorita. A veces uno como que se ahoga. Oiga, sí, el viejo lo dice, mire cómo está, porque yo no voy a recibir el consejo, ¿cierto? ¿Cómo se le dice a la persona que no escucha el consejo? Necio lo llama Dios. Necio. Y el sufrimiento viene cuando yo, pues madre, si yo le hubiera hecho caso a mi viejo, no me hubiera pasado esto que me pasó, lo hubiera contemplado, no estaría así como estoy. Y no le hago caso al doctor que sabe y no le hago caso al que le pasó esto, porque yo soy yo y yo gobierno mi vida y a mí me parece y yo creo que así está bien. Entonces, ¿qué soy cuando soy necio y no le hago caso a los demás? ¿Qué tengo yo adentro, aquí adentro? Un corazón endurecido. Entonces, el consejo que escribió Moisés fue por esos tipos que eran duros de corazón. Y no aceptaron lo que Dios dijo. Bueno, ahí tiene la esposa, quiere otra. Esta gente me quiere volver loco aquí a todo 2 millones de personas. Repúdiela si no la quiere con usted, pero lo que Dios dice no es eso. La perfecta voluntad de Dios no es eso. Aquí habemos poquitos casados. Pero quiero decirle, hay problemas en el matrimonio. Todos los tienen. Son dos trenes que se van de frente a veces. Pero yo quiero decirle una cosa, y específicamente, aquí hay menores de edad, pero las cosas hay que decirlas. Una de las cosas que más aqueja a la humanidad es el área sexual. ¿Qué pasó con Israel cuando les mandaron a las moabitas? Se desenfrenaron, se volvieron locos, ¿cierto? Terrible. Pero si usted tiene su esposa, usted está llamado a tener una vida santa, por supuesto. El apóstol Pablo le dice, no hay que vivir en concupiscencia. Pero mi hijo, usted le puede dar placer a su cuerpo legalmente delante de Dios sin culpabilidades. O prefiere usted tener una relación X, tener su esposa en la casa y la liga allá, y después de ir a hacer sus actos allá, cargar con un mundo de culpa así de grande y perder la presencia de Dios. Ser aplastado por esa culpa. Y tal vez se enamoró de la que tiene allá al otro lado y viene y destruye su hogar y destruye a sus hijos. La Biblia dice que el que adultera trastorna su casa. Es que esa mujer ya no la quiero, ese hombre ya me tiene aburrida. ¿Será que solamente usted y su esposa no tiene hijos al lado? Que trastorna la vida de sus muchachos. Y la sociedad está llena de estas cosas. Porque la sociedad quiere justificar su pecado a través de alguna palabrilla. No hay gente que se casa y se recasa. ¿Y qué dice aquí la palabra? Que al principio no fue así. Dios hizo las cosas para que funcionaran bien. Ahora usted dirá, no, pero es que yo no soy feliz con ese porque yo amo a otro. Pues entonces, ¿para qué se casó con ese? Se da cuenta que tiene consecuencias que usted se gobierne solo. Consecuencias nefastas. Que si usted ama a Dios, se las tiene que aguantar. Tiene que aprender a vivir con ellas hasta que Dios las quite. Amén. Muchas de las gentes que tuvieron relaciones tempranas o se casaron con la persona que ahorita consideran equivocadas, han vivido sin la voluntad de Dios. Han errado el blanco. Esas consecuencias pasan porque yo dejé que otro gobernara mi vida. O yo goberné mi vida como a mí me pareció. O tuvimos en cuenta a Dios cuando estábamos allá en la intimidad. Mucha gente, decía un tipo alguna vez, algo jocoso, decía, cuando usted tuvo relación con una persona, le preguntó qué tipo de sangre era. ¿Usted tuvo en cuenta eso?
¿Qué tal que sea el mismo tipo de sangre mío y el chino nazca mal? Un pequeño detalle, ¿cierto? Usted no es científico y no lo va a tener en cuenta. De pronto un científico sí pensará en eso, ¿no? Antes de tener una relación íntima. Pero son cosas que uno tiene que tener en cuenta, ¿cierto? Hoy en día la sociedad lo dice como de manera chistosa. Consiguió una persona en un bar, en una taberna, tuvieron relaciones y al otro día después se despierta y le pregunta el nombre. Porque ese impulso animal no le permite tener nada de inteligencia en su cabeza, ¿cierto? Y hemos visto enfermedades, una cantidad de cosas, porque decidimos gobernar nuestra vida sin Dios. ¿Qué dijo Israel? No, queremos un rey, queremos gobernar nosotros como gobiernan los demás. Y el Señor dijo, no lo despreciaron a usted, Samuel, me despreciaron a mí. Pero vaya y muéstrenles qué les va a pasar cuando yo no estoy en el asunto. Amén. Y la Biblia dice, si Dios no está en el asunto, vea, podrá construir, podrá gobernar, podrá vigilar, pero si Dios no está en el asunto, todo va a salir mal. Amén. Entonces había dureza en el corazón y por eso Dios les mandó ese mandamiento. Te imaginas un sacerdote, un hombre llamado a servirle a Dios, con un corazón endurecido. ¿Qué puede provocar a toda una sociedad? A mí esto me parece una responsabilidad impresionante, porque uno se para aquí a hablar de Dios, no solamente a ustedes, sino también allá. Y si mi vida no está sometida a Dios, los puedo conducir a ustedes a un error, que es lo que pasa en muchas iglesias, ¿no? Hay muchas sectas. ¿Qué es lo que hablaba este predicador del mensaje dado por Alex Campos y Dante Gebel? Ah, el hombre debe estar en el cielo disfrutando los brazos de Jesús. Disfrutando los brazos de Jesús. ¿Qué era lo que el hombre hacía? ¿Cuál era el testimonio de Cristo que este hombre daba? Yo estos días he escuchado la música de ese tipo y no, nada que ver. Mujeres, sexo, trago, borracheras. Eso es dar testimonio del Señor. Y entonces se murió y ya está en los brazos de Cristo. No es un mensaje errado, eso decía este pastor. Es un mensaje errado. Tipos que tienen miles de seguidores van a estar mirando lo que estos hombres dicen. Que este hombre fomentador de una rebelión contra Dios ya va a estar en los brazos de Jesús. Y estar acá es una responsabilidad. Predicar la palabra de Dios. En estos días escuchaba un predicador que decía, todas las personas que hablan de Dios tienen que hablar lo que está aquí. Lo que está escrito acá. Pero hay muchos pastores que se suben a las tarimas a contar chistes, a hablar cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, para agradar a la gente que está allá sentada. Las palabras de Jesús, decían los apóstoles, le decían al Señor Jesucristo, uy, los fariseos se ofendieron con estas palabras que dijiste. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Déjenos. Toda planta que no plantó mi Padre va a ser desarraigada. Amén. Y tenga en cuenta que si usted agrada a Dios, va a desagradar a mucha gente, incluso los de su casa. Pero, ¿cuál es el centro de ser cristiano, de tener un rótulo que diga yo amo a Dios? ¿Cuál es el centro de esto? Agradar a Dios. Ese es el testimonio de un cristiano, agradar a Dios. ¿Cómo lo agrado, Señor? ¿Cómo quieres que te agrade? Yo como agrado a Yuri, a ver, a ella le gustan los buenos restaurantes. Probar comidas nuevas. Ya sé algo de Yuri después de 17 años, imagínense. Si usted no tiene una relación con Dios, ¿cómo va a saber cómo agradar a Dios? Si usted no tiene la palabra de Dios morando en su corazón, va a errar, 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 errar. Lo mismo que hacían estos. Persiguieron a los apóstoles, mataron al Señor Jesús, se oponían a todo lo que era el Evangelio. Dice el Señor Jesucristo, quiero que lean ustedes después cuando tengan tiempo. Mateo 24 creo que es, espérenme a ver, yo lo miro. Cuando el Señor Jesús habla de los fariseos.
Mateo 23, leando, para que ustedes miren cómo era la forma de los fariseos que usaban se escondían detrás del nombre de Dios para apedrear a todo el mundo. Los fariseos de esta época, ¿no? No mandaban a perseguir a Pablo y a todos los apóstoles por todo lado para matarlos, pero la palabra de Dios no es para eso, ¿eh? La palabra de Dios es para salvación nuestra. Quiero que miremos un versículo. Ahí, ahora, ¿dónde está? Se me perdió la cita. Bueno, versículo dice que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y es útil para redarguir, para instruir en justicia, para hacer al hombre de Dios apto para toda buena obra, para corregirme. Cuando usted esté corregido, instruido por la palabra de Dios, va a ser útil para que haga esto por los otros. No dice la Biblia que Dios instituyó pastores, maestros, evangelistas, profetas para la edificación de la iglesia. Es necesario. ¿A usted no le gustaría ver la gente convertida a Dios? Es necesario que usted se convierta a Dios para que sea un instrumento de Dios para que eso pase alrededor suyo. A mí a veces me parece impresionante que cuando uno habla de Dios, hay mucha gente que uno cree que no va a atender, no va a escuchar, pero sí lo necesita cada persona. Cada persona necesita escuchar palabras de consuelo, palabras de corrección, palabras de consolación. Y es a lo que Dios nos ha llamado a usted y a mí. Pero hay que aprender a usar la palabra. La Biblia dice que la ley es buena, no la podemos desechar, pero es buena si se usa legítimamente. Yo quiero hablar a usted que esa pastilla es buena si no he tenido en mi ser los resultados de esa pastilla. No, pero sí, tómesela que esa es buena. Cuando yo estoy convencido de que es buena, le digo, venga, esto le sirve a usted, hermano. ¿En cuánto más las cosas de Dios? ¿Sabes qué pasaba con los fariseos? Mateo 23 dice que ellos se paraban en la puerta y no dejaban entrar a nadie ni entraban ellos. Y los acusa al Señor Jesucristo de una cantidad de cosas. En el capítulo 23, léaselo en la casa. Esto parece como si fuera un pequeño consejo de parte de Dios para que nosotros no actuemos como los fariseos, para que no nos escondamos detrás de ser cristianos y no actuar de conforme a la palabra. Amén. Y hay que amar la palabra y acentúen esto para que usted se lo lleve en su cabeza, en su corazón. Cuando usted hace la voluntad de Dios, tiene que tener la seguridad de que Dios va a pelear por usted. Amén. Es lo que Cristo enseñó. Cuando yo hago la voluntad perfecta de Dios, voy a estar seguro en cualquier situación de que Dios va a velar por mí, va a pelear por mí, me va a bendecir. Dice la Biblia que si Dios dio a Jesucristo por nosotros, ¿no nos va a dar con Él todas las cosas? Dios tiene la sanidad, tiene la provisión, Dios tiene la resurrección de Él en las manos y la quiere dar a todo aquel que cree en Él. Ahorita vamos a orar por sanidad porque es algo que Dios me ha venido repitiendo en estos días. ¿Por qué voy a dudar que Dios me pueda sanar a mí si con su palabra Él hizo los cielos y la tierra? ¿No tiene poder? Él nos va a sanar a nosotros. Amén. Ahora quiero terminar con un poquito de esto del endurecimiento del corazón, con un ejemplo claro del que nos habla la Biblia. ¿Algún personaje bíblico que haya endurecido su corazón? Saúl. Bueno, yo tenía a Faraón, digamos que no es de la nación de los judíos, de los israelitas, pero es un ejemplo muy claro de que, bueno, yo le hago una pregunta a usted, ¿Faraón no fue testigo del poder de Dios? Él lo vio, él lo sufrió, Faraón sufrió el poder de Dios.
La Biblia dice que Dios le endureció el corazón. Y quiero preguntarle a usted, eh, ¿qué se consideraba Faraón? ¿Qué se consideraba él mismo, a sí mismo? ¿Qué se consideraba? Dios, exactamente. Un Dios. Y si usted estudia o lee un poco sobre todos los imperios que han venido a la tierra, ¿qué se consideran estos emperadores o estos dictadores o estas personas que han gobernado sobre muchos hombres? ¿Qué se consideran ellos? Dioses, ¿cierto? Los romanos, ¿qué se consideraban? Ellos decían que era que el sol había venido a encarnarse en ellos, ¿no? Y todos los imperios se consideraban dioses y hacían como quisieran, ¿cierto? ¿Qué hizo? Pues que todos los imperios persiguieron a los judíos. Roma, Grecia, Babilonia, Siria, todos persiguieron a los judíos. Entonces, esos corazones endurecidos que han conocido el poder de Dios y no se humillaron, caso particular y muy bello, el caso de Nabucodonosor, que tuvo la capacidad de levantar los ojos al cielo y decir, oiga, ese es más que yo. Vea lo que me hizo, reconozco su poder. Dice, y ahora yo me humillo y le mando a la gente a que crea en mí. ¿No es eso aceptar a Dios y decir, oiga, ustedes lo necesitan? Porque yo era esto y Él me hizo esto. Pero qué bendición que después de esa humillación el hombre haya reconocido a Dios como soberano. En un salmo dice, bueno es que me hayas humillado, Señor. Hay momentos que son duros, pero cuando uno ve el resultado de lo que Dios quiere hacer en la vida de uno, uno dice, oiga, sí, si no me hubiera pasado esto, ¿quién sabe dónde estaría yo? Porque conocí la mano de Dios, porque aunque me ensoberbecí y Dios se enojó conmigo, Él tuvo de mí misericordia. Eso le pasó a Nabucodonosor, pero todo aquel que endurece su corazón se cree Dios, se vuelve soberbio, ¿cierto? Y se vuelve ciego y no puede ver quién es Dios. Faraón vio el agua en sangre, las ranas, las moscas, el granizo, vio el mar abierto, vio todo lo que Dios hizo. Y su corazón, ¿qué hizo? Se endureció más, ¿cierto? Como que yo no quiero que haya otro que mande más que yo. ¿Por qué? Los fariseos que querían. Oiga, este tipo se volvió un peligro. La última señal, una de las últimas señales que Jesús hizo, ¿cuál fue? La resurrección de Lázaro, ¿cierto? Y ellos estaban asustados y decían, y las señales que este hombre hace son impresionantes. Nos toca matarlo porque si no toda la gente se va a ir detrás de él. Y van a venir los romanos y nos van a destruir aquí el templo, el business, el negocio que tenemos nosotros acá. ¿No les dijo el Señor Jesucristo eso? Arrendamos la viña a estos, mandamos por los frutos. Ellos apedrearon, mataron. Va a mandar a mi hijo. Matemos al heredero y nos quedamos con la heredad. ¿No les dijo eso Jesús? Y pelea tenemos nosotros mismos. Nosotros mismos a veces no queremos que Dios gobierne nuestras vidas, ¿cierto? Yo quiero, a mí me gusta esto, yo quiero hacerlo porque es que, ¿por qué no puedo? Y pone uno como en duda la sabiduría y el poder de Dios para saber qué es lo mejor para mí. Es que, ¿por qué no así? Es que si yo trabajo todos los domingos hasta tarde, voy a ganar plata. La palabra de Dios dice que las riquezas vienen de Dios y cuando vienen de Dios no añaden consigo dolor. Amén. Pero ¿cómo lo voy a comprobar? Hasta que no dejo que eso pase, hasta que no confío en que Dios lo haga y después de que lo hace sí voy a decir, oiga, la cosa no es así como yo pensaba. Es como Dios dice. Hasta que lo comprobemos, la Biblia dice, comprobar y ver que Dios es bueno. Pero comienza desde que usted le pone su corazón en las manos. Que es duro, que es malo. A veces uno cree que es imposible que Dios haga cosas en uno.
¿No ha luchado usted con pecados así de grandes? Y a veces como que se le mete a uno en la cabeza, es imposible. No, Dios lo puede hacer también. Pero no se enrede con cosas pequeñas. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Ha tropezado usted en el Evangelio? ¿Ha tropezado en la fe? ¿En creerle a Dios algo? Levántese, pídale perdón a Dios y siga. Volvemos a decir, el que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra, no va a cumplir las promesas que le ha hecho, pero aquel que endurece el corazón tiende a ser como Faraón, por más grande que sea. La Biblia dice que entre más grande sea el paciente, más duro va a caer, ¿sí o no? Bueno, eso no lo dice la Biblia, es un dicho popular. Entre más grande sea el contrincante, entre más bravo sea el toro, mejor es la corrida, ¿sí o no? ¿Qué le pasó a Faraón? Muy bravo. Mejor la corrida, Dios nos muestra su poder, ¿cierto? Su salvación, sus maravillas. Y eso era lo que quería lo que Dios quería que la gente viera. Todos Faraón, el imperio, el reino. Hay uno más grande y nos quiere perdonar, amén. Y nos quiere enseñar, nos quiere instruir como hijos. El consejo de Dios: no endurezca su corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, amén. Dice la palabra. Entonces estos hombres tenían corazón duro y no pudieron aceptar los mandamientos de Dios. Pero en el principio no era así. A ese principio nos quiere llevar Dios. Y por eso mandó a Cristo a que nos enseñara. Entonces mi consejo es: cómase la palabra, disfrute la palabra de Dios, conságrele tiempo específico a Dios. Yo no tengo que decirle que es a las 5 de la mañana o a las 3 o a las 11 o a las 12. Tiempo exclusivo para Dios. ¿Usted cómo se siente cuando tiene una conversación con alguien y ese alguien está así en el celular espere que me entre una llamada o está atendiendo a otra persona? ¿Cómo se siente usted? Despreciado, ¿cierto? Ignorado. ¿Cómo cree que se siente el Señor Jesucristo cuando nosotros no le damos nada después de que lo ha dado todo? Sin embargo, Él no nos va a tratar terriblemente. La paciencia de Dios. La Biblia dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia, ¿sí o no? Por su misericordia no hemos sido consumidos. Dios nos sigue dando tiempo para que usted vaya y como dice la Biblia, cierre la puerta, olvídese de todo el mundo y esté a solas con el Señor. A solas. Yo últimamente he tenido mucho tiempo solo, trabajando, haciendo muchas cosas, pero solo. Y a veces, por ejemplo, cuando estoy ahí, a veces en la casa hay loza para lavar y me disfruto esa lavada de la loza escuchando una predicación. Lo voy haciendo aquí, pero mi corazón está allá. Se está alimentando, está entendiendo muchas cosas, está meditando en quién es Dios, la grandeza de Dios. En esas charlas, en esos momentos, Dios le va explicando a él el plan que él tiene. Cuando uno tiene el corazón duro no entiende su plan, ¿cierto? No entiende de qué se trata este sufrimiento, por qué me pasa esto a mí, por qué la vida será tan difícil, por qué Dios nos hizo si nos hizo para sufrir. No, 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 no. Cuando usted de verdad se somete a Dios, le dedica lo mejor de su vida, ¿qué pasa cuando usted se pone en esa disposición? Una palabra del Señor Jesucristo fue muy bella, que Él le dijo a los discípulos: ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe qué es lo que va a hacer su Señor. Sus empleados saben cuál es su próximo movimiento. A veces no saben lo que ustedes les enseñan. ¿Cómo van a saber lo que usted tiene proyectado para la siguiente semana o para el siguiente mes? No, no lo entienden. Pero el Señor Jesucristo dijo: les voy a llamar mis amigos. Porque todos los secretos que el Padre tenía escondidos, Dios se los dio a ustedes. Cuando usted le dedica el tiempo a Dios, lo va a poder entender. Va a poder entender de qué se trata su plan. No es solo aquí que a usted le toque trabajar por el salario mínimo. Ese no es el plan de Dios. No es solo aquí que usted sea supermillonario y sea dueño de yates, de ciudades. No, ese no es el plan de Dios.
va más allá. Amén. Es que usted entienda que a través de la obediencia usted lo honra. Y a través de la obediencia a su palabra usted va a tener la plena seguridad de que esté donde esté, ahí va a estar Dios con usted. ¿No salvó Dios a Daniel del pozo de los leones? Y a todos estos, a estos tres los salvó del horno de fuego. Y ellos tenían la seguridad, bueno, si Dios no nos salva, pues entonces nos morimos y nos vamos con Él. Esa debería ser la seguridad de la iglesia cristiana. Ahorita han hablado mucho de las iglesias de Nigeria y África, donde están matando cristianos y entre más matan, más se convierten. ¿No decía el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quiero estar con Él, decía el apóstol Pablo, porque le conocía, ¿cierto? ¿Usted quiere conocer a Dios? No lo voy a alzar de las orejas como hacían los tíos de uno, ¿no? ¿Quiere conocer a Dios? Ojalá van a uno de las orejas para arriba. No, ¿quiere conocer a Dios? Tiene la oportunidad de hacerlo. Amén. La Biblia promete que va a haber un tiempo donde ninguno tiene que decirle a otro, oiga, venga, le enseño quién es Dios, sino que cada uno de nosotros lo va a conocer. Amén. Pero Dios no puede entrar por su puerta con una patada y venga usted porque no me abre, no. Dice Él claritamente que Él está llamando. Amén. Él está llamando y el que abre la puerta de su corazón va a tener el privilegio de tenerlo a Él. Amén. ¿Ha querido usted conocer a algún famoso? A mí eso ya me sabe como cacho, ¿no? Esa gente que va y se saca la foto y la firma y se quita la ropa y se la tira porque se enloqueció. Quiera conocer a Dios. Dios cambia su vida, Dios transforma su vida. Amén. Y no necesita usted tener ninguna condición, tener un corazón para Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie. A mí se me ha olvidado poner la alarma y ya nos pasamos. Vamos a orar. Oiga, muy importante, demasiado importante que usted lea la Biblia. Demasiado básico que usted lea la Biblia. Sobre todo los que salen a predicar, de qué hablar uno. Y de que lo que usted hable, lo hable conforme a lo dice la palabra. Porque puede salir alguna persona que sepa Biblia y si no tiene a Dios en el corazón lo va a contradecir. Amén. ¿Por qué se pierde uno? Dice la misma Biblia, por falta de conocimiento. Y ahí está todo. Hay un versículo que dice que Dios, que el que tenga falta de entendimiento se lo pida a Dios. Y si usted hay cosas que no entiende de la Biblia, tiene que preguntar. De pronto yo no me las sé todas, pero a Dios le gusta eso. ¿Quiere conocerme? Uy, claro. Yo le voy a enviar la persona indicada. No estamos en una iglesia donde se predica la palabra de Dios, como es. O le han despertado a usted la codicia o la siembra o tantas doctrinas cerradas que hay. El deseo de un hijo de Dios es que todos conozcan a Dios. Amén. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Que todos conozcan al Padre y a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. Amén. Bueno, amado Dios, Señor, te bendecimos, Señor Santo, te damos gloria, Padre. Es bendito tu nombre, Señor, bendito tu Hijo Jesucristo, Señor. Bendito el Espíritu Santo a quien tú has enviado a consolarnos, Señor, a instruirnos, Señor amado, a guiarnos a toda verdad, Señor, a toda justicia. Pedimos, Padre, tu presencia, Espíritu de Dios, aquí en tu iglesia, en cada persona, Señor amado. Que el Espíritu ministre, Señor amado, que el Espíritu llene, que el Espíritu convenza, Señor amado, porque sabemos que lo que viene de ti, Señor amado, es para edificación, Señor, que es puro, que es santo, Señor amado. Hoy yo te pido, Señor, Espíritu Santo, que tú ministres, Señor amado. Tu palabra habla de imposición de manos y de muchas otras cosas, Señor amado. Pero yo te pido que seas tú mismo, Señor, ministrando, Rey, poniendo las cosas en orden en cada uno de nosotros, Señor, avivando la fe, Señor. La palabra dice que si tú diste a Jesucristo por nosotros, nos darás con él todas las cosas, Señor. Tu palabra dice que tú por tus mismas palabras constituiste, Señor, el cielo, la tierra, los animales, las plantas, Señor. Le diste forma a todo, Señor.
¿Cómo no nos vas a bendecir, amado Dios? ¿Cómo no nos vas a dar lo que necesitamos, Señor? Aún, Señor, tu palabra dice, Señor, que tú bendices a los buenos y a los malos, Señor, trayendo sol y trayendo lluvia, Señor. Todas las cosas son benditas en ti, Señor amado. Yo te pido que bendigas a tu iglesia, Señor, que la consueles, que la llenes, que nos instruyas en toda justicia, Señor, que nos conduzcas a hacer lo bueno, lo que es agradable delante de ti, Señor. Te quiero pedir que despiertes el hambre, Señor amado, por la palabra, que el hambre por tu presencia, Señor amado, para que seamos saciados, Señor. Tu palabra habla de un gran banquete que tú tienes preparado, Señor. Yo sé que son cosas, parábolas, Señor amado, explicando el reino, pero tú mataste tus animales engordados, Señor. Preparaste el vino, alistaste la mesa, Señor, y estás convidando a la gente, Señor amado. Estás convocando, Señor amado, a la salvación. Estás convocando a la bendición, Señor, a vidas radiantes, prósperas, Señor amado. A vidas, Señor amado, que sean evidencia, Señor amado, de tu gloria, Señor. A gentes que sean hijos tuyos, Señor, que trabajen para el reino de los cielos. A gentes que sean misericordiosas, llenas de justicia, de amor, de gracia, Señor. Aquí estamos, Señor amado. Yo te quiero pedir, amado Dios, que despiertes a mi amado Jesús en Bogotá especialmente, Señor, a leer tu palabra, Señor amado, a creerla, Señor amado, a ser instruidos por tu palabra, Señor, a ser redarguidos, Señor, y a tener la plena confianza que si guardamos tus mandamientos, tú los guardarás, Señor. Tú nos bendecirás, Señor amado. Tener la seguridad que tú tuviste, Señor Jesucristo, de que la justicia tuya, Señor, haciendo la voluntad del Padre, fue la que te salvó de la muerte, Señor amado. El Padre vio tus obras, Señor amado, y se complació de ti, Señor Jesús. Pon esto en nuestros corazones, Señor amado. Vivir para hacer tu voluntad, Señor. Vivir, Señor, para esperar la recompensa de la justicia hecha, Señor amado. La justicia, Señor amado, que viene de ti, Señor Jesús. Te damos gracias por este tiempo, Señor amado. Bendecimos esta iglesia, Señor amado. Bendecimos cada vida, Señor. Te pedimos, Rey Santo, que tú abraces y consueles, Señor amado, y sanes a cada uno de los que están acá, Señor. Seguimos orando por esas sanidades de enfermedades especiales. Señor, para ti no hay nada imposible, Señor. Tú formaste el cielo con tus manos. Tú formaste la tierra, Señor. Todo lo hiciste con el poder de tu palabra. Y hoy, Señor amado, decimos que en el Señor Jesucristo hay sanidad, Señor. Que por tu llaga fuimos nosotros curados y sanados, Señor. No hay diabetes, no hay ceguera, Señor amado, no hay ninguna enfermedad, Señor, que para ti sea imposible, Señor. Hoy recibimos la sanidad que viene de ti, Señor. Por tu justicia, Señor amado, hemos sido nosotros curados y sanados, Señor. Y te damos gracias por esto, Señor. Te pedimos perdón si hemos sido de corazón duro, Señor. Y pedimos conforme a lo que dice tu palabra, Santo Dios, que tú nos darás corazones nuevos, Señor amado. Y que el Espíritu Santo nos va a regir, Señor, va a escribir tus mandamientos en nuestros corazones, Señor. Todo esto para glorificar tu nombre, Dios Santo. Te damos alabanza y gloria, Señor, y oramos y pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, que hagas crecer el número, Señor amado, de esta iglesia, Señor. Hombres y mujeres que amen tu presencia, hombres y mujeres que amen tu palabra, hombres y mujeres, Señor amado, que quieran dejarse dirigir por ti, Señor, dejarse corregir, Señor, dejarse edificar, Señor, por tu santa palabra, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Y quiero pedirte también, Señor amado, más bien, Señor, convocar a la gente a que diezme y ofrende, Señor amado, como lo dice tu palabra, Señor. Hoy oramos por los diezmos y las ofrendas, Señor amado, que cada uno trae delante de ti, Señor amado. Y que tú, Señor amado, nos enseñes más profundamente, Señor, el principio del diezmo, Señor. Es honrarte a ti como sumo sacerdote, Señor Jesús. Y es también, Señor amado, para que haya sustento en tu casa, Señor amado. Para que no falte nada en tu casa, Señor. Tu palabra nos enseña que cuando el templo fue reconstruido, Señor, los sacerdotes tuvieron que irse a trabajar, Señor, en las tareas, en los oficios regulares, Señor, tal vez a criar ganado o a sembrar, porque la gente no diezmaba, Señor. No apreciaba, Señor, el ministerio, no apreciaba a los hombres y mujeres que se dedican a orar, a predicar tu palabra, a enseñar, Señor. Por causa de esto, Señor, por causa del abandono del templo, Señor, de los diezmos y las ofrendas, estos siervos tuvieron que irse a trabajar para sustentarse, Señor.
Yo te pido, Señor amado, que nos enseñes esto, a honrarte a ti, Señor, que eres el sumo sacerdote, Señor. A honrar, Señor amado, toda bendición, todo trabajo, Señor, en el que tú empleas a alguna persona para la gloria del reino, Señor, para la enseñanza de tu palabra, Señor amado. Y que traigas recompensa abundante, Señor. Tu palabra dice que te proveemos ahora en esto. Si tú no abrirías las ventanas de los cielos y derramarías bendición hasta que sobreabunde, Señor. Trae recompensa, abundancia, Señor amado. Y que la gente sea testiga, Señor amado, de que tú bendices a todo aquel que te obedece, Señor amado. Te bendecimos, Señor amado, pedimos por todos los siervos tuyos, Señor, pastores, ministros, evangelistas, profetas, Señor amado, como decía Pablo, Señor, que oremos y clamemos para que tú traigas de nuevo a todos aquellos que predican la palabra, Señor amado, para que tú hagas milagros, señales y maravillas cada vez que el Evangelio es predicado, Señor amado, y que la gente crea y se convierta, Señor. Oramos para que guardes a la iglesia perseguida, Señor amado, a la iglesia que ha sido maltratada, Señor, a la iglesia que da su vida, Señor amado, por creer en ti, Señor. Recompensa, Señor amado. Tu palabra dice que a tus ojos es preciosa la sangre, Señor, de los santos, la sangre de aquellos que mueren por causa tuya, Señor. Tú amas esa sangre, Señor. Para ti es un sacrificio, Señor amado. Para ti es un tributo, Señor, una alabanza, una adoración. Aquellos que dan su vida por ti, Señor. Te honramos y te bendecimos, Señor. Y pedimos, Señor amado, que aquellos lugares donde ha sido sangre derramada por causa de tu justicia, Señor, se multipliquen las personas como tú lo haces, Señor amado. En esos lugares donde hay persecución, la iglesia crezca, Señor, así como la iglesia primitiva, Señor. Entre más gente mataban, más crecía la iglesia, Señor. Y que tu nombre sea glorificado, Señor amado. Bendice y sana a nuestros pastores, Señor. Dales más de nuevo, Señor amado, para que trabajen para ti, para que la gente pueda comprender tu palabra, Señor amado. Hoy te honramos, Padre, y te bendecimos. Te damos gracias por este lugar, Señor. Lo bendecimos, Señor. Te pedimos que bendiga nuestras vidas, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor, que traigas sobre nosotros paz, que nos bendigas y nos guardes nuestra entrada y nuestra salida, Señor, y que hagas de nosotros, Señor amado, plantas que den fruto para ti, Señor amado. Todos los frutos del Espíritu, Señor, frutos de discípulos, frutos de labios, Señor, y todo lo que tú quieres de nosotros, amado Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Me alegra mucho haber estado hoy, también para mi amado Jesús, en el grupo general. Yo creo que el próximo domingo ya están los pastores con nosotros. Dios los bendiga y un abrazo para todos. Amén.